La definición del trastorno del sueño es la afección que altera todos los patrones normales del sueño. Entre los signos y síntomas tenemos la somnolencia diurna excesiva, la respiración irregular, el aumento del movimiento durante el sueño irregular, el alargamiento del ciclo de la vigilia y dificultad para conciliar el sueño. El dormir bien va a ser necesario, ya que el trastorno del sueño puede afectar la salud, la seguridad y la calidad de vida en general, y esto va a poder afectar la capacidad de conducir con seguridad y aumentar el riesgo de otros problemas de salud. Ahora vamos a hablar de la fisiología del sueño. La estructura responsable es la formación reticular, que se encarga de los ciclos circadianos del sueño y la vigilia. Para estudiar el ritmo del sueño se utiliza el electroencefalograma, que nos da la actividad cerebral, el electromiograma, que nos da la actividad muscular, y el electrooculograma, que nos da la actividad ocular. En los ritmos de sueño vamos a encontrar que los lactantes y los ancianos tienen un ritmo polifásico, los niños una tendencia monofásico y los adultos uno totalmente monofásico. Entre las fases encontramos el de la vigilia, que es donde el individuo intercambia información con el entorno, y vamos a encontrar que en el electroencefalograma va a tener una actividad rápida y normal, en el electromiograma vamos a encontrar una actividad muscular con un tono muscular adecuado, y en el electrooculograma vamos a encontrar que no hay movimientos oculares. De ahí tenemos una fase de dormir lento o no REM, en la cual puede llegar a durar 1 hora y media. Tenemos fases en que la primera es el inicio del sueño ligero, que corresponde a la somnolencia y en la cual va a ser muy fácil despertar al individuo, y la actividad muscular va a disminuir paulativamente. En la fase número 2, en el electromiograma, se va a caracterizar por los usos del sueño y complejo K. Y en lo físico, la temperatura y la frecuencia cardíaca y respiratoria comienzan a disminuir paulativamente. Y tenemos la fase 3, o también llamado los sueños de ondas lentas, en las cuales se va a dar el sueño profundo. Toda esta fase de no REM va a tener como función los fenómenos de reparación y síntesis de productos, la liberación de hormonas y la preparación del sistema nervioso para la siguiente fase. En la fase de dormir paradójico o REM dura aproximadamente entre 15 a 30 minutos. Esta es episódica y se va a caracterizar por irregularidades en las funciones vitales y movimientos oculares rápidos. Hay atonía y va a existir lo que se llama el sueño profundo. Bueno, hablaremos cómo se comporta la edad en la fase del sueño. Bueno, como ya mencionó mi compañera en la diapositiva anterior, vamos a complementar un poco más sobre acerca de la fase del sueño o el tiempo o el porcentaje de duración. Por ejemplo, en la fase 1, la somnolencia, esa es una fase muy corta, aproximadamente dura el 5% del ciclo. En la fase 2 es la fase más larga, dura aproximadamente el 50% del ciclo, es decir, la mitad de todo el ciclo del sueño. En la fase 3, que es un sueño profundo, que forma parte del 5% del ciclo. En la fase 4 el sueño es muy profundo, conforme el 15% del ciclo. Y en la fase 5 o la fase REM, donde el cerebro está muy activo y existen movimientos rápidos de los ojos, va a abarcar el 25% del ciclo. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta exactamente la edad en la fase de sueño, ¿no? En los primeros años de vida, vamos a conseguir conciliar el sueño fácilmente. Este sueño va a estar repartido a lo largo del día en varios ciclos de corta duración y en la fase REM va a ocupar la mayor parte de la noche. Bueno, esto va a ser esencial para el crecimiento y desarrollo cognitivo del niño, donde recomiendan que los niños, además de por la noche, tienen que tomar una siesta a lo largo del día. Ahora, en la vida adulta, conforme llegamos a la vida adulta, se van a ir reduciendo las horas del sueño y la fase REM, a expensas de un aumento de las ondas lentas o sueño profundo. Bueno, durante el día va a aumentar la somnolencia diurna,
dando como un resultado pequeñas siestas involuntarias en situaciones que nos encontremos en reposo o que van a contribuir a aumentar el problema del sueño nocturno. A medida que vamos envejeciendo, podemos tener un poco más de dificultades para empezar a dormir y poder conseguir un sueño reparador, continuo y profundo. ¿Esto por qué se da? Esto se da ya que los despertares nocturnos se van a volver más frecuentes y de mayor duración. Se cree popularmente que los ancianos tienen menor necesidad del sueño que adultos y niños. Esto va a ser falso, puesto que lo que realmente va a ocurrir es que va a disminuir nuestra capacidad para mantenernos dormidos, al igual que nuestra capacidad para mantenernos despiertos. Es decir, acá hay una confrontación entre los mecanismos que regulan la vigilia y el sueño, donde van a perder parte de su eficacia. Bueno, en los adultos mayores o ya en personas de la tercera edad, los hábitos van a conllevar en esta etapa de la vida, va a ser el sedentarismo, la disminución de la actividad física. Bueno, las oportunidades que la persona va a encontrar para quedarse dormido durante el día van a aumentar, van a contribuir a una mayor alteración de los patrones del sueño vigilia. Aunque las personas mayores van a pasar la misma cantidad de tiempo en fase REM, en la fase en la que soñamos, en la fase REM, que los jóvenes, bueno, se va a producir a expensas una disminución del sueño profundo, dando como resultado despertares más frecuentes y prolongados. Con la edad se va a producir asimismo un aumento de enfermedades y de pequeños problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, de caderas, cervicales, entre otras patologías y comorbilidades, que van a recurrir tratamientos farmacológicos y al momento de ingerir los fármacos, estos también pueden interferir con el sueño, agravando las dificultades para dormir. Ahora hablaremos acerca de cómo influye el número de despertares con la edad. Veremos que en las primeras etapas de vida, en los primeros meses de vida, los despertares va a ser algo muy común y algo normal en el desarrollo del niño. Veremos que conforme va creciendo, va a haber algunos problemas asociados a estos despertares nocturnos. Por ejemplo, tenemos de los 2 a 4 años va a haber problemas de insomnio que generalmente se van a producir por malos hábitos de sueño. Se acuesta muy tarde el niño, entre otras peculiaridades. Ahora, entre los 3 a 6 años va a haber lo que ocurre el terror nocturno, lo que va a conllevar al niño a despertarse por las noches. De 6 a 12 años la enuresis nocturna. De 8 a 12 años el somnambulismo, que también son aquellos problemas que van a conllevar a que el niño tenga problemas para tanto problemas intelectuales como problemas cognitivos, entre otras causas. Ahora, vemos que en el intervalo de 5 a 12 años de edad, los patrones del sueño ya van a mostrar una cierta estabilidad y se van a parecer a los de los adultos. Aunque claro, no va a existir una gran variabilidad individual. Veremos que el tiempo total del sueño va a ser aproximadamente 2 horas y media más larga que en el adulto. En los niños en edad escolar parece existir una ventaja del despertar que va a suceder o se encuentra aproximadamente después de los 90 o entre los 90 y 120 minutos después que inició el sueño. La mayoría de los despertares en este grupo de edad se van a producir en el estadio 2 no REM. En este edad escolar, la duración de los despertares va a aumentar progresivamente con la profundidad del sueño no REM, con despertares menos largos después del sueño REM o en los estadios 1 y 2 no REM. Ahora, veremos otro cambio importante con respecto a la arquitectura normal del sueño y al grupo etario. Los cambios propios del adulto mayor, especialmente después de los 60 años de edad, se va a observar una disminución en la eficiencia del sueño, es decir, una disminución del tiempo total del sueño, dado por una mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño por un aumento de los despertares nocturnos o por una reducción del sueño profundo en la fase no REM 3, o en un menor grado por una reducción del sueño en la fase REM. Esto va a conllevar
a tener varios despertares nocturnos en el adulto mayor, por lo que en un afán del cuerpo de compensar esto, va a haber un aumento del sueño, pero en la etapa no REM, en la fase 2. Veremos que en los niños la vigilia, una vez que ha iniciado el sueño, va a ser menor al 5%, al igual que en el adulto joven. Pero en el adulto mayor va a ser del 10 al 25%. Esto podría ser una condicionante a que el adulto mayor ya no tenga el sueño tan pesado como lo pueden tener los niños o los adultos jóvenes, por lo que conllevaría a presentar más despertares nocturnos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta en el sexo, pues, ¿no? En las mujeres posmenopáusicas va a presentar habitualmente una eficiencia del sueño más reducida, con un aumento de los microdespertares que se van a dar principalmente por síntomas vasomotores como los bochornos y la sudoración nocturna. Síntomas propios del climaterio y los que se van a corregir rápidamente con el tratamiento de sustitución hormonal, ¿no? Ahora, cabe recordar que el sueño va a ser un excelente indicador del estado de salud de los individuos. Los problemas de salud que generan alteraciones en el dormir son muy numerosos y van a constituir hoy en día uno de los problemas de salud más importantes en la sociedad actual y además son también los menos comprendidos. Existen estudios que aproximadamente un 30% de las personas que tienen una mala calidad de dormir, es decir, alteraciones en la duración, la latencia, el número de despertares del sueño, esto va a poner de manifiesto una alta prevalencia de los posibles trastornos del sueño a lo largo de la vida y la necesidad de su medicación. Los más frecuentes problemas del sueño van a ser las dificultades para conciliarlo y mantener el sueño nocturno, la excesiva somnolencia diurna y la dificultad para levantarse. Todo esto sería para tratar de entender un poco acerca de los despertares nocturnos que se van a presentar a lo largo de la vida. Más adelante, mi compañera hablará acerca de los hábitos de higiene del sueño para poder combatir estos problemas, ¿no? Con respecto a las características de la fase del sueño durante el envejecimiento, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la vida, la estructura del sueño se modifica. Conforme la persona envejece, la cantidad total de tiempo que se invierte en el sueño lento se reduce y en consecuencia aumenta el tiempo de sueño ligero, es decir, eso se encuentra dentro de la fase 1 y fase 2. También sucede que el primer periodo en el sueño REM se inicia con una latencia más prolongada y el tiempo total que se invierte en el sueño REM se reduce. En general, los pacientes ancianos tardan más tiempo en dormirse y se despiertan más fácilmente. Experimentan frecuentemente despertares por la noche y a la primera hora de la mañana, lo que les hace más proclives a echar siestas durante el día. Los cambios en el ritmo circadiano también hacen que la conciliación del sueño sea más temprana en personas mayores. Todos estos cambios pueden conllevar menor nivel de alerta y vigilia diurna, excesiva tendencia a dormir durante el día, cambios de humor y aumento del riesgo de caídas. Dentro de las características del sueño en el adulto mayor, vamos a tener que tiene un sueño polifásico, va a haber una desestructuración de la fase del sueño, como ya lo habíamos mencionado, va a tener un mayor número de despertares nocturnos, va a tener una mayor dificultad para conciliar el sueño tras los despertares, va a haber una disminución de la eficacia del sueño, menor latencia de la primera fase REM, una disminución progresiva del umbral del despertar, cambios en el ritmo circadiano, es decir, tienden a dormir muy temprano y despertar muy temprano. A todo esto se le conoce como el síndrome de la fase adelantada del sueño. Y por último, vamos a tener una mayor percepción de la mala calidad del sueño. Bien, vamos a hablar sobre el trastorno del sueño. En esencia, sobre el trastorno del sueño más común en el adulto mayor. Y voy a describir otros trastornos de igual importancia. Bien, primero, el trastorno del sueño está íntimamente relacionado con los adultos mayores. Según la OMS, existen 88 trastornos del sueño. Y bueno, ahora vamos a mencionar el más común. El más común de los trastornos del sueño es el insomnio. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es una alteración del sueño que no permite dormir bien ni descansar
lo necesario. Esta va a estar acompañado de síntomas generales como son la dificultad para iniciar o mantener el sueño, falta de sueño reparador y suficiente y cansancio diurno. El insomnio puede ser transitorio, puede ser de corta duración o crónica. Esta característica del insomnio va a depender mucho de la causa. Bien, vamos a hablar ahora sobre la hipersomnia. La hipersomnia es un trastorno del sueño en el cual se produce la necesidad excesiva de dormir durante el día. Bueno, ¿qué pasa? El sueño se vuelve excesivamente prolongado y profundo. Llega a durar de 10 horas, incluso hasta más. Y lo que provoca es que el adulto mayor duerma durante el día, pero duerma sin lograr el sueño reparador. Esto hace que durante el transcurso del día él esté agotado y tenga un excesivo cansancio. Bien, ahora al hablar sobre el apnea del sueño. El apnea del sueño se caracteriza por pausas en la respiración mientras el adulto mayor duerme. ¿Y qué es lo que produce? Provoca que la persona deje de respirar. Esto impide que la persona pueda dormir bien, incluso genera muchos despertares nocturnos. Las personas que padecen apnea del sueño tienden a roncar y cuando roncan tienden a roncar de manera muy ruidosa. Se cree, o se estima en realidad, que esto ocurre en el 17% de las personas mayores y sus síntomas son aumento de la frecuencia de despertares nocturnos, cefaleas, cansancio y somnolencia durante el día. Bueno, la apnea del sueño es importante porque, como sabemos, está relacionada con la hipertensión arterial y con el incremento de un infarto de miocardio. Bien, al hablar sobre los factores de riesgo que modifican los patrones del sueño o provocan insomnio, tenemos que hablar sobre los fármacos y sobre las enfermedades. Comencemos con los fármacos. En primer lugar vamos a hablar sobre los antihistamínicos de primera generación. Tenemos la clorfenamina. Sobre los estimuladores del sistema nervioso, donde tenemos el modafinilo. Tenemos a los fármacos que actúan a nivel cardiovascular, como los beta-bloqueadores con el propanolol. Los diuréticos, como la furosemida. Los calcio antagonistas, como el verapamilo. Hablamos sobre el uso crónico de benzodiazepinas, el uso de broncodilatadores, como es el salbutamol y la teofilina. Hablamos también del uso de laxantes, el uso de corticoides, como es la prednisona y la betamethasona. Y al hablar sobre las enfermedades, bueno, las enfermedades las podemos separar en tres grandes grupos. Hablamos sobre las alteraciones neuropsiquiátricas, donde tenemos a la depresión, los trastornos de ansiedad, reacciones de pérdida o duelo, cuando se pierde a un familiar muy cercano, el alcoholismo, estrés postraumático, el abuso de sustancias, enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Cuando hablamos de un evento vascular, un traumatismo encefalocraneal, hablamos sobre cefaleas. Tenemos la característica cefalea tipo migraña o en racimos, y cuando se cree que tenemos algún tipo de tumor a nivel cerebral. Bien, hablamos sobre alteraciones médicas. Bien, a eso nos referimos con, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, a una cardiopatía isquémica, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a una enfermedad renal crónica, a un cáncer, al tratamiento del cáncer que es la quimioterapia, a un ERGE, un reflujo gastroesofágico. Hablamos sobre diabetes mellitus, hipertiroidismo, hablamos sobre una hiperplasia prostática, sobre nictura, incontinencia urinaria.
También podemos hablar sobre lo que es la artritis reumatoidea, que produce un dolor. Bien. Y el tercer grupo, que son los entornos del sueño, pero que van a ser distintos al insomnio mismo, que es lo más frecuente, ¿no? Tenemos el síndrome de piernas inquietas, tenemos trastornos respiratorios, como ya hemos mencionado antes, la apnea, tenemos trastornos del ciclo circadiano, del sueño obviamente, hablamos sobre la epilepsia nocturna y bueno, el tema de la mala higiene del sueño, ¿no? Que son más que todo el estilo de vida, costumbres que el adulto mayor lleva, que son contraproducentes para lograr un sueño reparador y más que todo un sueño que no tenga interrupciones, ¿no? Saludos, soy Marcelo Santos y ahora me toca hablar sobre por qué en los adultos mayores hospitalizados se presenta mayor frecuencia de insomnio. Bueno, se sabe que en el medio hospitalario el insomnio también puede ser un problema para muchos pacientes y esto se debe a varios factores, como por ejemplo está el tipo de cama en el que el paciente está durmiendo, que en algunos casos puede resultar ser incómoda, la misma enfermedad, el estrés emocional y la ansiedad provocados por esta enfermedad, el dolor después de la cirugía o una intervención que se haya tenido que hacer al paciente, por el mismo ruido del hospital, por ejemplo, algunas alarmas, el personal que está en los pasillos, el desplazamiento de equipos hospitalarios o un compañero de la habitación o en la sala que ronca o habla o hable. Y finalmente las interrupciones durante la noche para poder medir los signos vitales, como para medir la temperatura, la presión arterial o para otros procedimientos como extraer sangre o cambiar las vías o administrar fármacos. Siguiendo con la exposición, ahora toca hablar sobre las enfermedades asociadas al apnea del sueño. Comenzando con una definición, el apnea del sueño, o también llamada síndrome del apnea obstructiva del sueño, consiste en que los músculos que controlan la lengua y el paladar blando, manteniendo la vía respiratoria abierta, se relajan y estrechan, causando ronquidos y dificultades para respirar. Esto puede estar causado por distintos procesos en el adulto mayor, como una condición secundaria a los procesos dependientes del mismo envejecimiento, como el incremento del colapso de la vía aérea o, entre otras causas, el descenso de la respuesta de la musculatura faríngea a la presión negativa, el estrechamiento del calibre de la vía aérea por aumento del depósito graso, por disminución de la capacidad de difusión de oxígeno, por aumento del peso y por existencia de otras patologías como el hipotiroidismo. Se sabe que a mediano y a largo plazo esto va a conllevar a un insomnio y a un cansancio crónico que va a intervenir con la actividad de la diaria normal. Y ahora, lo que se ha hecho en el área del sueño de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, o CEPAR, ha elaborado un estudio que concluye que el apnea del sueño aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en los adultos mayores. Existen estudios que ponen en relevancia los problemas de esta enfermedad, ya que se puede desarrollar otras patologías como por ejemplo la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el ictus y la cardiopatía isquémica. Esto porque no hay una respuesta apropiada a las concentraciones de oxígeno y CO2 en la sangre que se consiguen mediante la respiración durante la enfermedad. La higiene de sueño es un conjunto de prácticas que son necesarias para tener una buena calidad de sueño, no solo cantidad. Entonces, podemos recomendar que el paciente se acueste siempre a la misma hora. Esto también va a originar que tenga una rutina y eso también es otra buena recomendación. Debemos decirle que limite la permanencia en la cama y que sea un máximo de 8 horas y que solamente sea para descansar, para dormir. Luego que tenemos que mantener la habitación en mejores condiciones posibles. Una cama lo más confortable posible, un pijama adecuado, cómodo y una temperatura también correcta. Luego también debemos mantener
dentro de lo que podamos, la habitación oscura y sin ruidos para que pueda descansar adecuadamente. Ahora, separar la hora de acostarse de la cena y evitar que coma mucho porque la digestión en los adultos mayores tarda más. Entonces, que no coma demasiado. Ahora, podemos aconsejarle que coma alimentos altos en triptófano, que es un inductor de sueño y puede ser, pues, puede ser que tome un vaso de leche, pueda comer plátano, frutos secos, pero siempre una hora antes para una buena digestión y también para que haya el efecto. Luego, si precisa levantarse, muchas veces, entonces tenemos que fijarnos en la cantidad de líquidos que ingiere ya por la tarde-noche para que evitemos que se levante a ciertas horas de la noche, porque eso también puede ponerlo en riesgo a caídas. Luego también debemos evitar sustancias estimulantes como el alcohol, el tabaco, etc. Evitar estímulos mentales como las preocupaciones, discusiones o problemas familiares y todo ese tipo de cosas. Esto podemos evitarlo conversando bastante con el adulto mayor durante el día, preguntándole si tiene alguna preocupación, haciendo que, digamos, que descargue todas estas situaciones durante el día y que ya no tenga que pensar eso por las noches. No usar el dormitorio como cuarto de trabajo ni de televisión. Ayudarse si es preciso con medidas relajantes, como lecturas. También puede ser que vaya, digamos, a hacer una rutina de masajes, puede ser. Masajes relajantes antes de dormir o también baños con agua tibia. Entonces, digamos que proporcionarle una mayor relajación posible para que pueda descansar de una manera adecuada. Evitar siestas durante el día. Podemos hacer que el adulto mayor se mantenga ocupado durante el día, llevándolos a hacer caminatas o ejercicio, qué sé yo, visitas, miles de cosas que hagamos que, digamos, que no se duerma en las tardes, porque eso va a evitar que en la noche concilie el sueño. Realizar ejercicio físico durante el día, pero no antes de acostarse. Es bueno hacer que el adulto mayor salga a la luz natural, tenga paseos, que haga ejercicios, caminatas, siempre después de comer, también para mantenerlo despierto, pero toda actividad física debe realizarse 3 horas, no debe realizarse, 3 horas antes de dormir. Evitar la utilización de hipnóticos sin una prescripción médica. Y también, si no se concilia el sueño en 30 minutos, que debe levantarse y distraerse con algún tipo de actividad tranquila. También puede ser la meditación, respiraciones y todas las cosas que podemos ayudarlos a que tengan un sueño de alta calidad. El trastorno de sueño es más prevalente en adultos mayores. Involucran factores fisiológicos, morbilidades, pero también aspectos psicológicos, sociales y ambientales, lo que resulta en la disminución de su calidad de vida. Por lo que nosotros debemos reconocer los problemas de sueño y clasificarlos. Esto va a hacer que andemos más en la etiología de y determinemos si son necesarios más exámenes y así llegar a un manejo adecuado. La valoración debe ser integral en conjunto con las demás patologías. También debemos evaluar factores de riesgo y exacerbación.
Debemos estar atentos a diversas patologías que presentan los adultos mayores, pues muchas de estas se asocian al insomnio, como por ejemplo alteraciones psiquiátricas como la depresión, el duelo, la ansiedad, o alteraciones neurológicas como la demencia, y otras patologías como por ejemplo las que se asocian a dolor crónico. También debemos tener en cuenta los medicamentos que usa el paciente. Por ejemplo, los antihistamínicos de primera generación, corticoides, medicamentos para enfermedades cardiovasculares como los beta-bloqueantes. Estos exacerban la presencia del trastorno del sueño. También debemos insistir en medidas de tratamiento no farmacológico. Hacer énfasis en lo que es la higiene del sueño, crear rutinas, establecer horarios para dormir, implementar métodos de relajación. También se puede hacer meditación, puedes realizar masajes antes de dormir, masajes relajantes, baños con agua tibia. Las conversaciones a diario son muy importantes. Esto ayuda a que haya una comunicación fluida y el adulto mayor evite tener preocupaciones durante el momento en que quiere conciliar el sueño. Acompañamiento siempre. También hacer ejercicio, hacerle sentir básicamente al adulto mayor que no está solo o que está abandonado. De ser necesario un tratamiento farmacológico, escoger un fármaco que menos efectos adversos tenga y que también cause menos cambios negativos en su estado de alerta. A pesar de nosotros escoger la menor dosis posible y también el menor tiempo de tratamiento posible, debemos hacer que los familiares estén muy pendientes de lo que son las dosis, o sea, cómo y cuánto toman del medicamento y los efectos que causa en su familia.